¿Y si todo lo que sabemos sobre las pirámides estuviera equivocado? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a VoiceOver, donde desenterramos los misterios que la historia quiso dejar atrás. Si disfrutas los relatos que cruzan la línea entre lo posible y lo imposible, considera suscribirte. Imagina esto: el sol nace sobre el desierto de Giza. 3 gigantes de piedra se alzan frente a ti, pero no hay obreros, no hay herramientas, no hay huellas, solo un silencio que grita: esto no lo hicieron manos humanas. Hoy exploraremos una idea que incomoda a muchos. ¿Y si los antiguos egipcios no construyeron las pirámides? ¿Y si la historia nos oculta algo más antiguo, más profundo, más imposible? Este no es un video para responder, es un viaje para preguntar. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, pensamos en pirámides, en faraones, en jeroglíficos, en una civilización avanzada. Sí, Pharaoh-Humana dominaron el río Nilo. Inventaron técnicas de agricultura y medicina, construyeron templos, monumentos y, claro, las pirámides. Eso es lo que aprendimos, eso es lo que repiten los libros. Pero hay grietas en esa historia. Why no? Grietas que se ensanchan mientras más miramos de cerca, porque las pirámides no encajan en primero el tamaño. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, pesa más de 6 millones de toneladas. Cada bloque, varias toneladas, y hay más de 2 millones de bloques, cortados con precisión milimétrica, encajados sin mortero, sin espacio para una cuchilla. Segundo, la alineación. La pirámide está orientada casi perfectamente con el norte magnético. Una precisión que ni siquiera la Torre Eiffel alcanza. ¿Cómo lograron eso sin brújula, sin GPS en punto, sin telescopios? Tercero, el tiempo. Según la historia oficial, la Gran Pirámide fue construida en 20 años. En 20, eso significa cortar, mover, levantar y colocar un bloque cada 2 minutos, sin descanso. Día y noche, durante 2 décadas. ¿Es realista o es solo lo que queremos creer? Los arqueólogos tradicionales dicen que sí, que miles de obreros trabajaban como hormigas, que lo hacían por honor, no por esclavitud, que usaban rampas, poleas, palancas, pero no hay rampas. No se han encontrado restos de estructuras temporales de esa escala, ni herramientas capaces de cortar granito como mantequilla, ni huellas masivas de un campamento para decenas de miles de trabajadores. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Una proeza humana que aún no entendemos? ¿O algo más? Algo que no encaja con nuestra línea del tiempo. Algo que no queremos aceptar, porque si las pirámides no fueron construidas por los egipcios, ¿quién las hizo y cuándo? Y más importante aún, ¿por qué? Aquí es donde empieza la incomodidad, la posibilidad de una civilización anterior perdida, olvidada, tal vez borrada. Una humanidad con conocimientos diferentes, más antiguos, más extraños, una humanidad de la que solo quedan susurros en la piedra. Los antiguos egipcios nunca afirmaron haberlas construido. Las heredaron, las veneraban, las rodeaban de templos. Pero no hay jeroglíficos dentro de la Gran Pirámide, ni inscripciones, ni relatos de su edificación, como si ya estuvieran ahí, desde siempre, como si formaran parte del paisaje del cielo. Y entonces surge la pregunta: ¿y si los egipcios no fueron los arquitectos, sino los inquilinos, los que llegaron después, los que se maravillaron igual que nosotros, los que también se preguntaron ¿quién hizo esto? En este primer paso de nuestro viaje, solo queremos observar, no negar lo sabido, sino abrir espacio para lo no dicho, porque en los silencios de la historia a veces se esconden sus verdades más profundas. Si las pirámides de Egipto no fueron obra de los egipcios, entonces no estamos ante una simple anomalía, estamos ante un patrón, uno que se repite
casi como un eco alrededor del mundo. Miremos hacia el otro lado del océano, a Mesoamérica. Guatemala, Belice. Allí también hay pirámides escalonadas. Sí, distintas en forma pero con una esencia inquietantemente familiar. La pirámide del Sol, en Teotihuacán, por ejemplo. Una estructura colosal, tan grande como la de Giza, alineada con precisión astronómica. Pero su constructor sigue siendo un misterio. Los aztecas no la construyeron. La encontraron, le dieron un nuevo nombre. La convirtieron en centro sagrado. Pero, como los egipcios, fueron herederos, no arquitectos. ¿Coincidencia? Miremos aún más lejos, a Camboya, a las junglas de Angkor, templos gigantescos con bloques que pesan toneladas, tallados con símbolos que hablan del cielo y el tiempo. O a Indonesia, el sitio de Gunung Padang, una colina que no es una colina, sino una construcción megalítica de miles de años, más antigua quizás que cualquier pirámide egipcia, pero enterrada escondida, bajo tierra y olvido. ¿Y qué hay de África Occidental? En Nigeria, en Mali, también hay vestigios, formas, ruinas que apuntan a conocimientos astronómicos. Y claro, no podemos ignorar Sudamérica, Sacsayhuamán, en Perú. Bloques de piedra que encajan con precisión quirúrgica, sin mortero, sin lógica moderna, en zigzags imposibles, tan pesados que ni las máquinas actuales podrían moverlos fácilmente. Los incas tampoco lo construyeron, solo lo ampliaron, lo adaptaron, como si también heredaran un pasado no suyo. Hay algo inquietante en todo esto. Las culturas no se conocían entre sí. Vivían en continentes separados. Hablaban lenguas distintas. Tenían religiones opuestas. Y sin embargo, construyeron lo mismo. Estructuras orientadas a los astros. Diseños imposibles con la tecnología que supuestamente tenían. ¿Y si no fue casualidad? ¿Y si respondían a un mismo origen, una raíz común, una sabiduría antigua dispersa tras un olvido masivo, como una semilla enterrada por un cataclismo, por un cambio brutal, por un olvido colectivo? Algunos arqueólogos alternativos lo llaman civilización madre, una cultura anterior a todo lo conocido, que dejó su huella en piedra, porque la piedra resiste lo que el papel no. Resiste fuego, agua, guerra, tiempo. Y si esa civilización no solo existió, sino que enseñó, transmitió conocimientos, y al desaparecer, dejó rastros, modelos que serían imitados, convertidos en mitos. Mitos que hablan de gigantes, de dioses que bajaron del cielo, de sabios barbudos que enseñaron a cultivar, a construir, a contar el tiempo. Casi todas las culturas antiguas tienen uno. ¿Y si esos mitos no son solo fantasía? ¿Y si son recuerdos distorsionados de algo real? Un eco de una historia enterrada bajo siglos de negación. Porque aceptar esa historia es renunciar a nuestra certeza. Y sin embargo el patrón está ahí, piedra tras piedra, pirámide tras pirámide, silencio tras silencio. Entonces, la pregunta ya no es solo ¿y si los egipcios no construyeron las pirámides? Sino ¿quién las construyó en todo el mundo? Si hubo una civilización anterior tan avanzada como para levantar estructuras que aún nos asombran, entonces también debió haber una razón por la que desapareció. Una gran ruptura, un evento devastador, no un colapso lento, sino un final repentino, total y casi universal. Y si ya lo conocemos, no como historia, sino como mito, como leyenda, porque casi todas las culturas antiguas cuentan lo mismo, una historia de agua, de destrucción, de cielos que se rompieron, de mares que lo tragaron todo, el gran diluvio. En la Biblia es el relato de Noé, en Mesopotamia, Atena, en India, Manu, en América,
Los aztecas también recuerdan un mundo anterior destruido por agua, y los mayas hablan de varias eras, cada una acabada por un desastre. En China, en África, en Australia, la misma idea aparece una y otra vez en una civilización que cae bajo un mar que no perdona. ¿Podría ser que todas estas leyendas hablen del mismo evento? Un recuerdo compartido, profundamente enterrado en la memoria humana, no como metáfora, sino como testimonio. La ciencia moderna también ha encontrado pistas. Al final de la última era glacial, hace unos 12.8 años, algo sucedió. De repente, las temperaturas bajaron brutalmente. Los glaciares se derritieron. Los océanos subieron decenas de metros en poco tiempo. Los geólogos lo llaman el Younger Dryas, un periodo de caos climático inexplicable. Why? Algunos científicos, como Randall Carlson y Graham Hancock, han propuesto una teoría. Un cometa, o fragmentos de uno, impactando contra la Tierra, causando incendios globales, oscureciendo el cielo, provocando tsunamis y sumergiendo lo que fuera que existiera antes en ciudades costeras, rutas de comercio, todo tragado por el mar, todo convertido en mito. Las pirámides, entonces, serían lo que quedó. Las pocas estructuras lo suficientemente sólidas como para sobrevivir al agua, al fuego y al tiempo. ¿Y los sobrevivientes? ¿Qué hicieron? Migraron, llevaron consigo fragmentos del conocimiento perdido y trataron de reconstruir con lo que tenían. Por eso vemos secos, sombras, intentos de replicar algo más antiguo, con menos recursos, con menos memoria, y esa pérdida, esa amnesia colectiva nos dio origen a nosotros, a nuestra historia oficial, a nuestra versión de la civilización. Pero debajo en lo profundo hay otra historia, una que no se enseña, una que no se permite preguntar, porque aceptar que hubo algo antes más grande, más sabio, más avanzado, es aceptar que no somos el comienzo, que no estamos en la cima, sino en el eco de algo más vasto. Tal vez por eso la arqueología tradicional se resiste, porque todo el paradigma se derrumbaría. Fechas, líneas de evolución, todo tendría que reescribirse, pero las piedras siguen ahí, y el silencio también habla. Un silencio que grita en cada templo olvidado, en cada símbolo sin traducción, en cada mapa antiguo que muestra costas que hoy están bajo el mar. ¿Qué pasó hace 12.0 años? ¿Qué se perdió? ¿Y quiénes fueron ellos? Quizás no lo sepamos con certeza, pero al seguir las grietas, los rastros, las leyendas compartidas, nos acercamos, poco a poco, a esa otra humanidad, la que no está en los libros, pero sí en la piedra, en los mitos y en las preguntas que aún no nos atrevemos a hacer. Las pirámides no solo impresionan por su tamaño, o por su edad, sino por algo más sutil, más inquietante, su inteligencia, porque no son solo montones de piedra, son ecuaciones, son mapas, son relojes tallados en roca. Tomemos la Gran Pirámide de Giza. Si multiplicas su altura original por 43.2, obtienes el radio polar de la Tierra. La base, medida con precisión, también encaja con la circunferencia del planeta. La proporción del número pi aparece también la razón áurea. Constantes matemáticas que supuestamente no se conocían hasta miles de años después. Pero ahí están, escondidas en la geometría, como si quien la diseñó conociera el planeta desde el cielo. Y no es solo Egipto. En Teotihuacán, la disposición de las pirámides refleja el sistema solar. 3 grandes estructuras, con distancias proporcionadas, como si fueran representaciones de planetas. En Stonehenge, en los bloques
Marcan los solsticios con precisión milimétrica. El día más largo, la noche más corta, un calendario en piedra, un observatorio astronómico, erigido por ¿quién? La mayoría de estas estructuras tienen alineaciones solares o lunas, algunas incluso planetarias, y todas parecen compartir un mismo propósito: medir el cielo, registrar el tiempo, conectarse con los ciclos invisibles que rigen la vida. ¿Cómo es posible? ¿Quién enseñó eso? ¿Quién sabía, miles de años antes de Copérnico, que la Tierra es una esfera que obedece leyes universales? Los pueblos que construyeron estos lugares no tenían telescopios, ni computadoras, pero tenían otra cosa: conocimiento de tipo, uno que aún no comprendemos, y los símbolos. En casi todas estas culturas vemos formas repetidas, espirals, serpientes, estrellas de 8 puntas, árboles que conectan cielo, tierra y lo subterráneo. ¿Son simples adornos o lenguaje codificado? Un sistema simbólico para transmitir conceptos complejos sin palabras. En Göbekli Tepe, de más de 11.0 años, hay pilares tallados con animales, signos con alineaciones celestes. Todo en una época en que supuestamente el ser humano solo cazaba y recolectaba. ¿Qué hacía un pueblo de la Edad de Piedra? Construyendo templos astronómicos. Algo no encaja otra vez. No una, sino 1000 veces. Y si conectamos los puntos, si unimos las pistas, el patrón se repite. Una sabiduría profunda, universal, silenciosa, presente en piedra, pero ausente en los libros. Quizás no estamos hablando de monumentos, sino de mensajes, de artefactos que custodian no solo cuerpos, sino ideas que no pudimos descifrar, o que decidimos olvidar. Y sin embargo, están ahí, a quien mire con ojos nuevos, a quien se atreva a leer más allá de la superficie, porque tal vez las pirámides no fueron tumbas, sino portales de conocimiento, conexiones entre la tierra y algo más. La pregunta cambia otra vez. No es solo quién las construyó, sino ¿qué sabían que nosotros hemos perdido? Hay un punto en el que las preguntas dejan de ser arqueológicas y se vuelven filosóficas o incluso existenciales. Porque si las pirámides no fueron construidas por los egipcios, y si existen estructuras similares en todo el mundo, y si todas apuntan al cielo con conocimientos que no deberían tener, entonces quizás no solo estamos ante una civilización perdida, quizás estamos ante algo más grande. Algunos han propuesto ideas radicales, teorías que muchos descartan como ciencia ficción, pero que otros consideran posibles o incluso necesarias. La primera, en que hubo una civilización humana avanzada, antes de la historia registrada, no con computadoras ni aviones, sino con un conocimiento distinto, tal vez más conectado con la naturaleza, con el chi, con la energía, con leyes que aún no redescubrimos. Una humanidad anterior que floreció y cayó, que dejó rastros en piedra porque sabía que el papel no sobreviviría, y que fue olvidada no porque no existió, sino porque nuestra memoria no pudo soportar su verdad. La segunda teoría es aún más incómoda. El contacto, no con dioses, como creían los antiguos, sino con inteligencias no humanas, extraterrestres, interdimensionales, algo que desafía nuestras categorías. Muchos mitos hablan de seres venidos del cielo, seres con alas, con rayos, con fuego, que enseñaban, que construían, que desaparecían. En Sumeria, los Anunnaki; en Egipto, los Neteru; en Mesoamérica, Quetzalcóatl; en India, los Devas y los Vimanas, seres que bajaban del cielo y luego se iban,
fantasía colectiva o recuerdos deformados de algo real. Las pirámides, con su orientación estelar, su precisión matemática, su resistencia al tiempo, podrían haber sido parte de un contacto, una colaboración o incluso una advertencia. Estas ideas no son nuevas, pero cada vez que surgen, se encuentran con lo mismo. En resistencia. Tal vez porque aceptar estas posibilidades significa que no tenemos el control, que nuestra historia no es solo incompleta, sino profundamente errónea. El sistema académico se basa en certeza, en fechas, en cronologías, en líneas evolutivas claras. Pero la historia real es caótica, llena de borraduras, y cuando algo no encaja, se descarta. O se esconde, o se ridiculiza. Göbekli Tepe fue ignorado durante años, hasta que no se pudo ocultar más. Ahora sabemos que es más antiguo que cualquier templo conocido, pero sigue sin aparecer en los libros escolares. ¿Por qué no se enseña? ¿Por qué no se habla de los bloques de Baalbek, tan grandes que ni nuestras grúas modernas pueden moverlos? ¿Por qué no se estudian las ruinas submarinas de Yonaguni, en Japón, que podrían tener más de 10.0 años? Tal vez porque abrir esa puerta trae más preguntas que respuestas, y eso incomoda. Pero negar no es lo mismo que refutar, y burlarse no es lo mismo que entender. Por eso estamos aquí. No para afirmar, sino para dudar, para observar lo imposible y decir quizás no estamos solos. Quizás no somos los primeros. Quizás todo lo que creemos saber es solo el comienzo. Y las pirámides siguen ahí, inmutables, mirando al cielo, esperando que algún día alguien escuche lo que tienen que decir. Las pirámides siguen en pie. No importa cuántas tormentas pasen, cuántos imperios caigan, cuántos mapas se dibujen y se borren. Ellas están ahí, silenciosas, pero vivas, porque una piedra también respira cuando encierra un misterio. Y quizás eso es lo que más nos inquieta. No que no entendamos cómo fueron construidas, sino que no entendamos por qué. Eran templos, relojes cósmicos, mapas del alma, advertencias. Tal vez eran todo eso. Tal vez eran algo más, algo que no podemos traducir con nuestras categorías modernas. Lo que sí sabemos es que ellas nos observan desde una altura milenaria, desde un tiempo que no es el nuestro, y esa mirada pesa, nos hace pequeños, nos hace humildes, nos recuerda que no somos el comienzo, y que quizás tampoco seamos el final. Porque si hubo otras civilizaciones antes, si hubo saberes que desaparecieron, si todo puede perderse en un solo cataclismo, entonces también debemos mirar hacia adelante, con otra conciencia, con otra urgencia. El mundo en que vivimos hoy también cree estar en la cima. Tecnología en poder, en control. Pero las pirámides nos susurran otra verdad que nada dura, que todo puede desvanecerse, que la memoria es frágil, y quizás lo más valioso que dejaron no fue su forma sino su mensaje, una invitación a mirar el cielo, a cuestionar el tiempo, a preguntarnos quiénes somos de verdad, no por nostalgia sino por responsabilidad, porque si no entendemos de dónde venimos, ¿cómo sabremos hacia dónde vamos? Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos fascinados con el pasado, no porque queramos volver a él, sino porque sospechamos que algo se nos escapó, que la historia oficial es demasiado limpia, demasiado ordenada y humana. Pero la tierra tiene memoria, y la piedra también, solo hace falta escucharla, sin miedo, sin prejuicio, con la curiosidad del que sabe que no lo sabe todo. Así que, la próxima vez que veas una pirámide, no pienses solo en lo grande que es. Piensa en lo que no entendemos, en lo que nos falta, y en lo que quizá algún día recordemos, porque tal vez, al final de todo la pregunta no es
¿quién construyó las pirámides? Sino, ¿quiénes éramos antes de olvidarnos? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te movió, te intrigó, te hizo pensar de una forma distinta, suscríbete a VoiceOver y comparte este video con quienes aún creen que todo está dicho, porque las piedras no mienten, solo esperan que alguien las escuche.